Me llamo Eusebio Gutiérrez, tengo 78 años, y hace poco descubrí que mi propio hijo me hizo firmar unos papeles que, según él, eran para arreglar unos trámites del banco. Lo que no sabía era que con esa firma le estaba entregando todo lo que tenía: mi casa, mi cuenta de ahorros, incluso mis herramientas, mis libros y mis recuerdos. Todo. Lo hizo con una sonrisa en la cara y una taza de café caliente entre sus manos, como si fuera un hijo cariñoso preocupado por su padre. Pero detrás de esos ojos había otra cosa: una urgencia, una desesperación, una trampa. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esto que te voy a contar puede pasarle a cualquiera, en cualquier parte. Para que entiendas bien lo que pasó, tengo que contarte cómo empezó todo, porque uno no llega a este punto de la vida de un día para otro. Number, esta historia se fue cocinando a fuego lento, como los guisos que hacía mi difunta Emilia los domingos, cuando todavía éramos una familia. Yo nací en un pueblo del norte de México, en una casita de adobe con techo de lámina, donde el sol pegaba tan fuerte que parecía que iba a derretir las piedras. Mi padre era campesino y mi madre lavaba ropa para los vecinos. Desde chico aprendí lo que era trabajar. A los 8 años ya cargaba baldes de agua del pozo, y a los 11 empecé a ayudar en la obra con mi tío Honorio, que era albañil de los buenos, de esos que no necesitaban planos para levantar una pared recta. Me casé joven, a los 20, con Emilia, la única muchacha del pueblo que me hacía reír incluso cuando me dolía la espalda de tanto cargar costales. Era flaquita, pero con un carácter firme como varilla. Me enseñó a soñar, a ahorrar, a construir una vida. Nos fuimos a vivir a las afueras de Guadalajara, donde conseguí trabajo en una constructora grande. Con el tiempo, nos dieron la oportunidad de comprar un terreno en Pagos, y ahí empezamos a levantar nuestra casa. Un cuartito primero, luego otro, después el baño, después el techo de losa. Todo hecho por estas manos, con esfuerzo, con paciencia, con amor. Tuvimos un hijo, Ramiro, que llegó como un regalo después de varios años de intentarlo. Emilia lo crió con ternura y disciplina. Yo trabajaba todo el día, pero en las noches le leía cuentos, le contaba historias del pueblo, le enseñaba a distinguir una herramienta de otra. Él era mi orgullo. Le pagamos la escuela con sudor, le compramos sus libros, su uniforme, todo. Y cuando dijo que quería estudiar contabilidad, movimos cielo y tierra para conseguirle una beca en la universidad. Yo pensé que estaba sembrando el futuro, que ese muchacho algún día cuidaría de nosotros como nosotros cuidamos de él. ¡Qué ciego fui! Cuando Emilia se enfermó del corazón, yo ya estaba jubilado. Cuidarla se volvió mi única ocupación. Dejé todo por ella. Cocinaba, limpiaba, la llevaba al médico, le leía en voz alta para que no sintiera miedo en las noches. Ramiro venía poco. Siempre decía que estaba ocupado, que el trabajo, que los niños, que los pagos. A veces mandaba dinero, pero cada vez menos. Y cuando Emilia murió, hace ya 5 años, me quedé solo en una casa que de pronto se volvió enorme, fría, silenciosa, como si todas las paredes me gritaran su ausencia. Ramiro vino al velorio, sí, con su esposa y sus 2 hijos. Lloró, me abrazó, me dijo que contara con él. Pero después del entierro, desapareció por meses. Yo no lo culpaba. Pensé que era su forma de procesar el duelo. Me dediqué a cuidar el jardín, a reparar cositas de la casa, a caminar por las mañanas al mercado y saludar a los vecinos. Todos me conocían. Don Eusebio, el albañil. Don Eusebio, el esposo de doña Emilia. Don Eusebio, el que regalaba juguetes de madera a los niños en Navidad. Nunca imaginé que un día me llamarían el viejo que se quedó sin casa. Un año después de la muerte de Emilia, Ramiro empezó a visitarme otra vez. Al principio, una vez al mes. Después, cada semana.
Venía solo, sin su esposa. Decía que quería pasar tiempo conmigo. Me traía pan dulce, café. Me hablaba de sus hijos, del trabajo. Me preguntaba si me sentía bien, si necesitaba algo. Yo lo recibía con gusto, con esperanza, con ese anhelo de padre que se conforma con las migajas del cariño. Fue durante una de esas visitas que me habló de los papeles. «Papá, hay unos documentos que me gustaría que firmaras. Es para que no tengas problemas con el banco, con el predial, ya sabes, para tener todo en orden por si algún día pasa algo. No te preocupes, es puro trámite», me lo dijo con una sonrisa tranquila, mirándome a los ojos, con la voz serena, y yo, confiado, tomé la pluma y firmé. Esa fue la firma que me quitó todo, pero yo no lo supe hasta mucho después. Pasaron semanas, meses, y un día, al regresar del mercado, encontré la cerradura cambiada. Pensé que era un error, que alguien se había equivocado. Golpeé la puerta, grité. Nadie contestó. Fui con los vecinos, les pregunté si habían visto algo. Y fue don Hilario, mi vecino de toda la vida, quien me soltó la verdad como un ladrillazo en el pecho. «Tu hijo vino ayer con un notario. Dijo que ya no vivías aquí, que la casa era de él. Se llevó papeles, firmó cosas y cambió la cerradura. Lo vi todo, Eusebio, y no me gustó nada». Ahí empezó mi caída, pero también, sin saberlo, fue el inicio de mi renacer, porque don Hilario había visto, había escuchado, y tenía algo que nadie más tenía, la verdad. Esa noche dormí en el porche de la casa de don Hilario. Él y su esposa, doña Martita, me dieron una cobija, un poco de sopa caliente y un rincón donde descansar. «Esta también es tu casa, Eusebio», me dijo Hilario mientras me acomodaba una almohada vieja sobre el sofá de mimbre del patio trasero. Pero yo no podía dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de Ramiro diciéndome: «Es puro trámite, papá». Sentía el temblor en mi mano cuando firmé. Sentía como algo dentro de mí se desmoronaba, como una pared mal hecha, como un techo que no aguanta la lluvia. Toda la noche pensé. Recordé cada palabra, cada visita, cada silencio sospechoso, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una rabia que me quemaba desde el pecho hasta la punta de los dedos. A la mañana siguiente fui al banco. Le expliqué a la señorita de la ventanilla que quería revisar el estado de mi cuenta de ahorros. Me pidió mi identificación, tecleó unos datos y frunció el ceño. «¿Usted es el señor Eusebio Gutiérrez García?», me preguntó. Asentí. Me dijo que mi cuenta había sido cancelada hace 3 semanas, a petición del titular. Le pedí que repitiera. Según nuestros registros, el titular firmó los documentos para cerrar la cuenta y transferir los fondos a una cuenta nueva. Le pedí ver la firma. Me llevó con el gerente. Y cuando vi el papel, sentí que se me iba el aire. Era mi firma, sí, pero no recordaba haberla puesto ahí. No recordaba haber autorizado nada de eso. Y sin embargo, ahí estaba. Me quedé callado. No supe qué decir. Fui al registro público de la propiedad. Pedí un informe de mi casa. La señora que me atendió me miró con compasión. «Aquí dice que la propiedad fue cedida a nombre de Ramiro Gutiérrez López. Cesión voluntaria con firma autenticada por notario». Le pedí una copia. Me la entregó. Y otra vez, ahí estaba mi firma. Abajo, la rúbrica de un notario que no conocía. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. No podía llorar. Tenía que entender. Tenía que armar ese rompecabezas sin piezas sueltas. Volví a casa de don Hilario con los papeles en la mano. Me senté en la mesa del comedor, frente a él, y le conté todo. Hilario me quitó la casa, me vació la cuenta, me dejó sin nada. ¿Te acordás de ese día que vino con el notario? ¿Viste algo raro? Don Hilario bajó la cabeza. Sí, Eusebio. Vi que llegaban muy serios. Él, su esposa y un tipo con traje. Dijeron que venían a hacer un trámite de regularización. Yo me asomé por curiosidad y vi que firmabas algo.
pero me pareció raro que te dieran una taza de café justo antes. Estabas medio confundido, como atontado. Me dio mala espina. Entonces lo entendí. Ramiro había preparado todo. Me trajo café, como siempre. Pero esa vez sabía que yo no había desayunado, que andaba medio débil por el calor. Me apuró con palabras dulces. Me puso los papeles enfrente. Me manipuló. Y yo firmé como un ciego. Me sentí tan humillado, tan tonto, tan viejo. Esa tarde me encerré en el cuarto que Martita me había prestado. Saqué todos los papeles, los puse sobre la cama y los observé uno por uno. Las firmas, las fechas, los sellos, el nombre del notario, todo. Y de pronto, una idea empezó a germinar en mi cabeza. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si alguien me creía? ¿Y si todavía había forma de pelear? Al día siguiente fui al mercado del barrio donde había trabajado años atrás construyendo locales. Allí conocí a mucha gente. Saludé a doña Perla, la frutera, a don Gustavo, el carnicero, y a varios más. Todos se sorprendieron al verme. «¿Qué hace por acá, don Eusebio? ¿Todo bien?» Les dije que estaba buscando a un viejo amigo, el licenciado Héctor Malvarez, un abogado que me había ayudado hace años con unos papeles de herencia. Me dijeron que seguía teniendo oficina cerca del parque. Fui hasta allá con los documentos bajo el brazo. Cuando me vio, se levantó de su silla con una sonrisa. «Don Eusebio, ¿cuántos años han pasado? ¿Cómo está?» Le conté todo, desde la firma con mentiras hasta el despojo. Le mostré los papeles. Me escuchó en silencio. Después me dijo: «Esto es más común de lo que cree, pero tiene una ventaja importante. Tiene testigos, y eso puede cambiarlo todo». Le hablé de don Hilario. Es un vecino serio. Vio todo. Sabe cómo fue. El abogado asintió. «Entonces tenemos algo. No es mucho, pero es algo. Vamos a citar al notario. Vamos a revisar la autenticidad de la firma. Vamos a exigir que se investigue si usted firmó en plenas facultades». Esa noche volví a casa de Hilario con una mezcla de miedo y esperanza. Me sentía débil, pero no derrotado. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que tenía una chispa encendida en el pecho, una chispa de justicia, una chispa de dignidad. Hilario se me acercó y me puso la mano en el hombro. «¿Y entonces, Eusebio?» Yo le respondí con la voz firme: «Entonces, Hilario, vamos a pelear, porque este viejo aún tiene mucho por lo cual luchar». Al día siguiente, a las 8 en punto de la mañana, el licenciado Malvarez me estaba esperando en su oficina con una carpeta ya armada. Tenía una copia certificada de los documentos que habíamos revisado el día anterior. Una carta dirigida al Colegio de Notarios solicitando la revisión del procedimiento. Y lo más importante, una citación voluntaria para don Hilario. Necesitamos que su testimonio quede asentado por escrito, don Eusebio. En estas cosas, las palabras se las lleva el viento, pero un acta firmada puede voltear el rumbo de una causa. Yo asentí sin decir nada, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la carpeta. No estaba acostumbrado a esas cosas de papeles y abogados, pero confiaba en el licenciado. Y más que nada, confiaba en que la verdad, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Hilario no dudó ni un segundo. Firmó la declaración delante del secretario del juzgado como si estuviera poniendo su nombre en una carta de amistad. Contó exactamente lo que había visto, cómo Ramiro había llegado con un notario, cómo me habían dado café antes de firmar, cómo notó que yo estaba confundido, que no entendía bien lo que estaba pasando. Incluso mencionó que, al terminar de firmar, Ramiro le había dicho al notario en voz baja: «Listo, ya lo tenemos». Esas palabras, según Malvarez, podían ser la clave de todo. Una semana después, nos llegó la primera respuesta del Colegio de Notarios. El nombre del notario, un tal Ernesto Silva, tenía ya 2 denuncias anteriores por procedimientos irregulares con adultos mayores. Nada confirmado,
pero lo suficiente como para que su firma estuviera bajo la lupa. «Esto nos ayuda», me dijo Malvarez. «No es una prueba definitiva, pero refuerza nuestra sospecha de manipulación. Y si logramos probar que usted no estaba en plenas facultades ese día, que fue engañado, podemos anular los documentos y recuperar todo». Yo lo escuchaba, pero por dentro me hervía algo distinto. Más allá de las firmas y los trámites, más allá del notario corrupto, había algo que me dolía mucho más: la traición. Porque uno puede perdonar la pobreza, la enfermedad, hasta la distancia. Pero la traición de un hijo, esa no tiene remedio fácil. Esa te rompe por dentro, como una viga podrida que parece firme hasta que un día te cae encima. A los pocos días, Ramiro apareció. No en persona, claro. Me llegó una carta por debajo de la puerta de casa de don Hilario. Era una hoja blanca, doblada en 3 partes, con su letra apresurada. «Papá, me dijeron que estás moviendo abogados. No entiendo por qué estás haciendo esto. Todo lo que firmaste fue legal. No te estamos robando nada. Solo queremos lo mejor para ti. La casa está mejor con nosotros. Estás viejo, necesitas cuidados. Pénsalo bien. No quiero que termines mal. Ni una disculpa. Ni una sola palabra de afecto. Solo excusas envueltas en amenazas disfrazadas de preocupación». Pensé en romper la carta. Pensé en quemarla. Pero decidí guardarla, porque ese pedazo de papel era la muestra más clara de lo que Ramiro se había convertido. Malvarez me propuso presentar la demanda formal. Yo dudé, no por miedo a perder, sino por miedo a lo que podía destaparse. Una demanda así implicaba exponerlo todo. Los vecinos se enterarían, mis nietos, la gente del barrio. Pero después pensé, ¿y qué? ¿Acaso no es eso lo que él ya hizo? Me quitó la casa, me dejó en la calle, y todavía pretende que me quede callado. No, señor. Este viejo puede estar arrugado, puede andar lento, puede necesitar pastillas para dormir, pero no va a morir tragándose la humillación. Así que firmé la denuncia. Con la mano temblorosa, sí, pero con el corazón firme. En ese documento se relataba todo: el engaño, el estado en que me encontraba al firmar, el testimonio de Hilario, las sospechas sobre el notario, la cancelación de la cuenta de ahorros sin mi autorización. «Con esto iniciamos el proceso», me dijo el licenciado. «Ahora hay que esperar. Puede tardar, pero vamos a pelear». Las semanas siguientes fueron una mezcla rara de ansiedad y rutina. Por las mañanas salía a caminar con don Hilario. Por las tardes me sentaba con Martita a mirar la televisión. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que tenía guardado desde hacía años. Anotaba recuerdos de mi juventud, frases que me decía Emilia, dibujos de cómo era nuestra casa antes de que todo se volviera gris. Escribir me ayudaba a sacar todo lo que llevaba adentro: la rabia, la tristeza, la soledad, pero también la esperanza. Porque aunque estaba viviendo en una casa prestada, sin mis cosas, sin mis fotos, sin mis libros, había algo que nadie podía quitarme: mi memoria. Y en mi memoria yo seguía siendo Eusebio Gutiérrez, albañil de los buenos, esposo de Emilia, padre de Ramiro, aunque este último ya no supiera lo que eso significaba. Una tarde, mientras regábamos las plantas del patio, Hilario me dijo algo que me dejó pensando. «Mira, Eusebio, lo que te pasó no es poca cosa, pero vos tenés una ventaja que muchos no tienen. Sabés quién sos, y cuando uno sabe quién es, nadie le puede quitar su lugar en el mundo». Esa noche dormí mejor. Soñé con Emilia. Estábamos los dos en el terreno, antes de que hubiera paredes, antes de que hubiera techos. Solo ella, yo, y la promesa de una vida juntos. Me desperté con una lágrima en la mejilla y el pecho liviano. Y entonces, justo cuando empezaba a acostumbrarme a esa calma extraña, llegó la noticia que lo cambiaría todo. La llamada llegó un martes por la mañana,
mientras tomaba café con don Hilario bajo la sombra del limonero. Era el licenciado Malvárez, con una voz más firme de lo habitual. Don Eusebio, acaba de salir la resolución provisional del juez. Suspendieron temporalmente la cesión de la propiedad y bloquearon cualquier movimiento bancario relacionado con la cuenta de su hijo. Es decir, por ahora, ni él ni nadie puede vender su casa ni tocar su dinero. Me quedé en silencio, mirando la taza de café que humeaba entre mis manos. ¿Y eso qué significa, licenciado?, pregunté sin alzar la voz. Significa que recuperamos el control, al menos por un tiempo, y significa que su hijo ya sabe que esto no va a quedarle gratis. Hilario me palmeó el hombro. Te lo dije, viejo. La justicia puede tardar, pero llega. Y yo, por dentro, sentía una mezcla de alivio y desazón, porque una cosa es tener razón, y otra muy distinta es saber que quien te despojó es tu propia sangre. A las pocas horas lo supe. Ramiro se enteró, y no le gustó nada. Fue al caer la tarde, cuando un coche blanco se detuvo frente a la casa de don Hilario. Yo estaba dentro, leyendo el periódico, cuando Martita entró apurada. Eusebio, está tu hijo allá afuera. Me levanté despacio, con el corazón repicando en el pecho. Salí al patio, y ahí estaba Ramiro, parado junto al coche, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No traía flores, no traía disculpas, traía furia. ¿Así que me denunciaste, papá?, soltó, sin siquiera saludar. ¿Así agradeces todo lo que hice por vos? Me acerqué despacio, sin bajar la mirada. ¿Todo lo que hiciste por mí?, pregunté. ¿Te referís a sacarme de mi casa? ¿A vaciarme las cuentas? ¿A tratarme como si fuera un mueble viejo? Ramiro apretó los dientes. No era para hacerte daño. Era por tu bien. Vos ya no estás para vivir solo. Esa casa es grande. Te podías caer. Te podías enfermar. Quise organizar las cosas. Y vos lo firmaste. No te olvides. Ahí fue donde sentí que el alma me daba un paso al frente. Sí, firmé. Engañado. Manipulado. ¿Y sabes qué es lo peor, Ramiro? Que no fue solo la firma. Fue el silencio. Fueron los años de distancia. Las visitas que nunca hiciste. Los cumpleaños que te olvidaste. La silla vacía en Navidad. Eso fue lo que me quebró. Ramiro bajó la vista por un segundo, pero enseguida se recompuso. ¿Y ahora qué, papá? ¿Querés arruinarme la vida? ¿Querés que todos crean que soy un ladrón? Me encogí de hombros. No tengo que hacer nada para eso. Vos solo te estás encargando de mostrar quién sos. Se quedó callado, respirando fuerte, y entonces cambió el tono. Mira, papá, podemos arreglar esto. Si retirás la demanda, te devuelvo la casa. Te consigo una enfermera, alguien que te cuide. Puedo darte una mensualidad. Pero por favor, no sigas con esto. Me va a arruinar el trabajo, la familia, todo. Era la primera vez que lo escuchaba suplicando. Pero no era arrepentimiento. Era miedo. Le respondí sin levantar la voz. Yo no quiero mensualidades. No quiero enfermeras. Quiero respeto. Quiero que sepas que un padre no es un estorbo, que no se lo puede usar y tirar, que por más viejo que esté, tiene derecho a decidir sobre su vida. Y vos me lo negaste todo eso. Así que ahora vas a enfrentar las consecuencias. Ramiro dio un paso hacia mí. ¿Y si pierdo todo por tu culpa? Le clavé los ojos con la firmeza de tantos años en la obra. No es por mi culpa. Es por tus decisiones. Vos solo cavaste este pozo. Se quedó quieto un momento, mirándome. En sus ojos vi por primera vez algo que no era furia. Era vacío. Como si recién ahora entendiera el peso real de lo que había hecho. Sin decir una palabra más, se dio vuelta, subió al coche y se fue. Vi la calle vacía, las hojas secas bailando con el viento, y sentí que algo dentro de mí se cerraba. No una herida, no todavía, pero sí una etapa, una ilusión.
Esa noche me costó dormir, no por miedo, no por arrepentimiento, sino por tristeza, porque a pesar de todo, una parte de mí seguía deseando que las cosas hubieran sido distintas, que mi hijo me hubiera abrazado, que me hubiera dicho: «Papá, perdón, me equivoqué». Pero, número, lo único que había recibido era una propuesta de intercambio, como si mi dignidad tuviera precio. Al día siguiente, el licenciado me llamó para decirme que el juez había aceptado abrir la investigación formal por vicios en la firma y posible manipulación a persona mayor, que el notario Silva había sido citado a declarar y que en paralelo se abriría un proceso civil para revertir la cesión de la propiedad. «Estamos avanzando, don Eusebio, pero ahora se pone más duro. Su hijo va a intentar pelear esto y va a usar todos los medios que tenga. ¿Está preparado?». Miré por la ventana el cielo limpio del barrio, las bicicletas de los niños, el puesto de tamales en la esquina, la vida que seguía como si nada. Y respondí: «Estoy más preparado que nunca, licenciado, porque ahora sé que no peleo por la casa, peleo por mi nombre, por mi historia, por todos los viejos que se quedan callados». Y con esa convicción empecé el día. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero también sabía que esta vez no iba a firmar nada sin leer, ni sin mirar a los ojos de quien me lo pusiera delante. Los días siguientes fueron un desfile de trámites, declaraciones, notificaciones. El licenciado Malvarez me acompañaba a cada paso, como un hijo que sí entiende lo que significa cuidar. Me hablaba con respeto, con calma, explicándome cada detalle legal para que yo no firmara otra vez con los ojos cerrados. La demanda estaba en marcha. El juez había pedido revisar los documentos originales y entrevistar tanto al notario como a los testigos. Y aunque yo nunca había pisado una sala judicial en mi vida, sentía que estaba yendo con el pecho recto, con la cabeza alta, porque no era yo el que tenía que agachar la mirada. Don Hilario fue citado a declarar. Fue con sombrero, camisa planchada y un cuaderno en el bolsillo donde había anotado la fecha exacta de lo que vio. Su testimonio fue claro, firme, sin exageraciones. Dijo que me había visto confundido, que Ramiro hablaba con el notario en voz baja, que yo apenas entendía lo que estaba firmando. El juez, un hombre canoso y de voz pausada, escuchó todo sin interrumpir. Al final le dijo: «Gracias por su valor, don Hilario. No todos los vecinos se atreven a hablar». Yo estaba sentado al fondo, con las manos juntas sobre las rodillas, y sentí que se me aflojaban los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me creía, que alguien entendía. El notario, en cambio, llegó con traje caro, un maletín brillante y cara de póker. Declaró que todo fue legal, que yo firmé con plena conciencia, que no hubo ningún indicio de coacción. Pero cuando el juez le preguntó por qué no había grabado la sesión, cosa que por ley debía hacer cuando se trataba de adultos mayores, tartamudeó. Dijo que no tenía el equipo funcionando ese día, que fue un error administrativo. El juez anotó algo en su libreta. Malvarez me guiñó el ojo. «Eso, don Eusebio, es una grieta, y por ahí nos vamos a meter». Mientras tanto, en el barrio ya todos sabían. La historia se había regado como el olor a pan recién horneado por la mañana. Algunos me miraban con compasión, otros con admiración, unos pocos con esa mezcla de incomodidad que da el no saber qué decir. Pero nadie me dio la espalda. Doña Martita me traía pan dulce cada tarde. Los chicos del barrio me saludaban con una sonrisa. «Ánimo, don Eusebio, usted puede». Y cada vez que escuchaba esas palabras me sentía menos viejo, menos solo. Un día, mientras caminaba por el mercado, una mujer se me acercó. Era una señora de unos 60 años, con el cabello recogido y mirada firme. «¿Usted es el que demandó al hijo por robarle la casa?», me preguntó sin rodeos. Asentí. «Mi hermana está pasando por lo mismo. El hijo la hizo firmar unos papeles
y ahora vive encerrada en un cuartito mientras él y su esposa disfrutan de la casa. ¿Usted me podría dar el número del abogado? Saqué un papel del bolsillo y se lo extendí. Aquí está, señora. Llámelo. Es un hombre derecho. Esa tarde lo hablé con el licenciado. ¿Se da cuenta, don Eusebio? Lo que usted está haciendo es más grande de lo que piensa. No está peleando solo por su casa. Está abriendo camino para otros que no se animan. Me quedé en silencio. No lo había pensado así. Yo solo quería recuperar lo que era mío. Pero quizá también estaba dejando un ejemplo. Pasaron 3 meses desde la primera audiencia. Durante ese tiempo, Ramiro me llamó solo una vez. Fue una llamada seca. Me dijo que todo esto estaba afectando a sus hijos, que en la escuela los compañeros ya comentaban lo que había pasado. ¿Estás feliz ahora?, me preguntó. Yo respiré hondo y le respondí, no, Ramiro, no estoy feliz, pero estoy en paz, porque por fin alguien me está escuchando. Una semana después, llegó la carta del juzgado, la sentencia provisional. El traspaso de la propiedad quedaba anulado por vicios de consentimiento. La cuenta bancaria debía ser restituida con todos sus fondos originales, y el notario quedaba bajo investigación disciplinaria por negligencia. Yo leí esa carta en voz alta en casa de don Hilario, con las manos temblando y los ojos empañados. Cuando terminé, Martita se santiguó, Hilario me abrazó, y yo, por primera vez en años, me permití llorar en voz alta, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Recuperé mi casa. Volví a dormir en mi cama, la misma donde pasé las noches junto a Emilia, donde soñamos juntos con una vejez tranquila. Todo estaba cubierto de polvo, como una herida mal cerrada, pero estaba intacto, y mío. A los pocos días, fui a buscar a mis nietos a la escuela. Los había visto poco durante todo ese tiempo. Se subieron al coche sin decir palabra. El más chico me miró con los ojos grandes. «Abuelo, ¿ahora vas a vivir otra vez con nosotros?». Le sonreí y le acaricié el cabello. «No, mi amor. Ahora ustedes me van a visitar a mí, y vamos a hacer juntos cosas lindas, como antes». Esa noche, mientras acomodaba los retratos de Emilia sobre la repisa, pensé en todo lo que había pasado, en lo bajo que había caído, en lo alto que me había levantado, y en cómo, a veces, la dignidad no se pierde por una firma, sino por no pelear cuando te la arrebatan. Y yo había peleado, por mí, por mi memoria, por mi nombre. Los días que siguieron a mi regreso a casa fueron extraños, como si caminara dentro de un sueño que no sabía si era bueno o malo. Todo estaba en su lugar: los muebles, mis herramientas, los retratos, incluso el reloj de pared que Emilia tanto cuidaba. Pero ya nada era igual. La casa estaba callada, no por la ausencia de gente, sino por todo lo que se había dicho, por todo lo que se había revelado. Cada rincón parecía susurrarme que había vuelto. Sí, pero no era el mismo hombre que había salido con una valija y el corazón hecho trizas. Los vecinos comenzaron a venir, uno por uno a su manera. Doña Martita me trajo un pastel de 3 leches. Me dijo, para que esta casa vuelva a oler a hogar. Don Gustavo, el carnicero, me regaló un trozo de lomo para que hiciera una buena comida de bienvenida. Y don Hilario, con su sombrero torcido y sus ojos húmedos, solo me abrazó fuerte y me dijo, aquí empieza otra vez tu historia, Eusebio, pero esta vez escrita por vos mismo. Esa noche me senté en el porche, con un mate tibio entre las manos, y miré las estrellas como hacía años no hacía. Pensé en Emilia, en su risa, en su forma de decirme que me abrigara cuando salía a trabajar aunque hiciera calor. Pensé en lo que ella habría dicho de todo esto. Tal vez me hubiera reprendido por haber esperado tanto para poner límites. O quizás, simplemente, me hubiera tomado la mano en silencio, como hacía cuando no había palabras que alcanzaran. Y ahí, bajo ese cielo limpio, sentí algo que creí perdido: paz. A la mañana siguiente sonó el timbre.
Me levanté sin prisa, abrí la puerta y ahí estaba Ramiro. Solo, sin esposa, sin hijos, con la cara caída y los ojos apagados. Vestía una camisa arrugada y unos pantalones que parecían haber pasado más de una noche en el suelo. No traía flores, no traía excusas, solo traía su presencia. ¿Puedo pasar, papá?, me preguntó, con una voz ronca, casi infantil. Lo miré por unos segundos que se me hicieron eternos. Dudé, no porque guardara rencor, eso ya lo había soltado, sino porque no sabía si tenía fuerzas para escuchar más mentiras. Pero al final, di un paso al costado. Pasá. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde tantos años antes se había dormido sobre mis piernas cuando volvía del colegio. Yo me senté frente a él, y el silencio se instaló como un tercer invitado, incómodo y necesario. «Papá», dijo, bajando la mirada, «no vengo a pelear, ni a discutir, solo quiero pedirte perdón». Esperé. Todo esto, lo que hice, fue una porquería. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero no lo hice por vos. Lo hice por mí, por miedo, por ambición, porque creí que ya estabas viejo y que no ibas a darte cuenta. Y ahora perdí todo. Patricia me dejó, se llevó a los chicos, mis suegros no me quieren ni ver. Perdí mi trabajo, todos me señalan en el barrio. Y vos me devolviste el espejo, me obligaste a mirarme, y no me gustó lo que vi. Se pasó las manos por la cara. Yo seguía callado. Lo dejaba hablar porque, por primera vez en mucho tiempo, hablaba desde otro lugar, desde abajo. Vos me enseñaste a trabajar, a ser honesto, a respetar, y yo tiré todo eso a la basura. Te traté como si fueras un estorbo, y ahora que estoy solo, entiendo lo que hiciste por mí, todo lo que diste, todo lo que sacrificaste. Levantó la vista y me miró. No vengo a pedirte la casa, ni la plata, ni nada. Solo quería que me mires a los ojos y me digas si todavía queda algo de vos que me pueda perdonar. Yo respiré hondo y sentí una punzada en el pecho, porque era mi hijo, mi único hijo, el que había ayudado a criar con mis propias manos, el que me traía las herramientas cuando era chico, el que un día me miró con admiración y me dijo que quería ser como yo. Me levanté y caminé hacia él. Se puso de pie también. Lo miré a los ojos, igual que él a mí, y le dije: «Ramiro, te voy a decir algo que mi padre me dijo cuando yo también metí la pata hasta el fondo. Uno puede caerse muy hondo, pero mientras no se le muera la vergüenza, todavía puede levantarse. Y vos, todavía tenés vergüenza. Eso ya es algo». Él empezó a llorar, en silencio, como lloran los hombres cuando ya no tienen máscaras que sostener. «¿Eso significa que me perdonás?», preguntó. «No, hijo, todavía no. El perdón no es un papel que se firma, es algo que se gana. Y vos vas a tener que ganártelo, día por día, visita por visita, gesto por gesto, y no conmigo, con tus hijos, con vos mismo». Asintió sin discutir. «¿Puedo venir a visitarte a veces?», dijo, como si pidiera permiso para entrar al mundo otra vez. «Si venís como ahora, sin mentiras y sin trajes de buen hijo, la puerta está abierta». Se fue una hora después, sin apuro, sin promesas vacías, solo con un apretón de manos y un gracias que sonó sincero. Esa noche dormí tranquilo. Y por primera vez desde todo esto, soñé con un futuro que no dolía. El día siguiente amaneció con sol tibio y cielo despejado. Me desperté antes que el gallo del vecino, como siempre lo hacía cuando iba a la obra, pero esta vez no para cargar ladrillos ni mezclar cemento, sino para algo mucho más simple y más valioso: salir a caminar sin apuro. Me puse la camisa a cuadros que Emilia me había remendado tantas veces y que me traía suerte, y salí al parque con un paso sereno, como si cada hoja que crujía bajo mis pies me dijera: «Seguís acá, Eusebio,
y seguí entero. En el camino me crucé con varias caras conocidas. Algunos me saludaban desde lejos con una sonrisa, otros se acercaban a estrecharme la mano con un respeto que yo nunca había pedido, pero que ahora entendía. El panadero me regaló un bolillo caliente envuelto en papel de estraza, como si me lo ofreciera no por lástima, sino por reconocimiento. Hasta el nieto de doña Martita, un chiquillo travieso de 10 años, me gritó desde su bicicleta: «Don Eusebio, usted es famoso en el barrio». Y yo sonreí, pero no como sonríe alguien orgulloso, sino como alguien que finalmente comprende que su historia, aunque llena de dolor, también puede dejar algo bueno detrás. Esa tarde me senté en el porche con mi cuaderno de tapas duras, el mismo donde había anotado recuerdos durante los meses más oscuros. Empecé a escribir algo nuevo, no para olvidar, sino para dejar constancia, para que si algún día uno de mis nietos encuentra ese cuaderno, sepa la verdad, no la de los papeles firmados ni la de los juzgados, sino la del corazón, porque hay historias que no pueden contarse con sellos ni firmas. Hay historias que solo se entienden cuando se viven. Escribí: «Hoy vino Ramiro, y por primera vez no trajo excusas, ni pretextos, ni sonrisas falsas. Trajo dolor, el suyo, y eso, aunque parezca poco, ya es un comienzo». Los días comenzaron a pasar con calma. Mi casa volvió a ser mía, no solo por lo legal, sino por lo emocional. Fui desempolvando cosas viejas, sacando los álbumes de fotos, restaurando muebles con mis propias manos. Hasta le construí a los nietos un pequeño banco de madera con sus nombres tallados. No era una herencia de millones, pero era algo que mis manos podían dejarles: tiempo, intención, amor. Un sábado por la mañana, Ramiro volvió a tocar el timbre. Venía con los chicos. Yo no lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. El más chico, Tomás, me abrazó con fuerza, con ese abrazo que solo dan los niños cuando todavía no han aprendido a guardar rencores. La más grande, Lucía, me entregó un dibujo: un señor con bastón, una casa al fondo y un sol brillante. Abajo decía: «Te quiero, abuelo». Entraron, se sentaron, comieron pan dulce y tomaron chocolate caliente. Ramiro apenas habló. Observaba, ayudaba a servir, escuchaba las historias que contaban los niños sobre la escuela, y por un momento sentí que la grieta se hacía un poco más angosta. Después de ese día, las visitas se hicieron más frecuentes, sin anuncios, sin discursos, solo presencia. Ramiro empezó a acompañarme a la ferretería, me ayudaba a podar el jardín, hasta me ofreció arreglar el ventilador del comedor que llevaba años colgado como adorno porque ya no funcionaba. Yo no le decía mucho, pero lo observaba, porque cuando alguien te hiere tan hondo, las palabras no sanan, lo hacen los gestos, el tiempo y la constancia. Una tarde, mientras trabajábamos en una repisa, me preguntó en voz baja: «¿Crees que algún día me perdones del todo, papá?». Me quedé mirando la tabla de madera que sostenía con una mano, y respondí sin dejar de lijar: «No te prometo eso, hijo, pero si seguís viniendo con el corazón en la mano y no con los bolsillos llenos de excusas, capaz un día, sin darnos cuenta, el perdón se mete solo por la ventana». Asintió sin decir nada más, y seguimos trabajando. Pasó el tiempo, no demasiado, pero el justo para que algo en el aire se sintiera distinto. Ya no había ese silencio tenso cuando él venía. Ya no me preguntaba si podía pasar. Simplemente tocaba y entraba, como antes, como cuando era chico. Mis nietos volvieron a reír en el patio, a correr entre las plantas, a llenar de migas el piso del comedor. Y yo, sentado en mi sillón de siempre, los miraba como quien contempla una tormenta que finalmente se aleja. Y entonces, una tarde de otoño, recibí una carta inesperada. Era del Colegio de Notarios. Habían suspendido al notario Ernesto Silva por tiempo indefinido.
Se lo responsabilizaba por malas prácticas reiteradas en casos similares al mío. Y en la carta se me agradecía por haber denunciado, por haber permitido que se revisara un sistema que muchos daban por intocable. La leí 3 veces, no por incredulidad, sino por algo más profundo, porque entendí que a veces lo que uno hace por sí mismo también puede servirle a otros. Guardé la carta junto al cuaderno de tapas duras. Esa noche, antes de acostarme, me paré frente al retrato de Emilia y le dije en voz baja: «¿Viste, vieja? Al final, tu Eusebio no solo construía casas, también supo reconstruir su vida». Y por primera vez, me dormí sin miedo. La siguiente mañana me desperté con un rumor nuevo en el pecho, algo que hacía años no sentía. Ilusión. No por volver a ser joven, ni por cambiar lo que ya pasó, sino por tener todavía el poder de elegir cómo vivir los días que me quedan. Me levanté temprano, me vestí con mi camisa celeste de los domingos y salí con la firme intención de hacer algo especial, no para celebrar la sentencia, ni para demostrar nada a nadie, solo porque sí, porque estaba vivo, porque podía. Fui al mercado, saludé a los de siempre y compré lo necesario para preparar un buen guisado: carne de res, chiles secos, cebolla, ajo y un poco de piloncillo. Emilia solía decir que no hay dolor que resista un plato humeante en la mesa, y yo, ese día, cociné para sanar, para reunir, para dar gracias sin palabras. Toqué la puerta de don Hilario a eso de las 11. «Hermano, hoy se come en casa», le dije. Martita ya se estaba poniendo el delantal antes de que él pudiera responder. A las 12 en punto estaban en mi cocina, que olía como en los tiempos antiguos. Puse la mesa con el mismo mantel que Emilia bordó con sus iniciales. Abrí una botella de vino que tenía guardada desde quién sabe cuándo. Y comimos sin apuro, sin necesidad de hablar de lo que ya todos sabíamos. Era como si el silencio fuera también una forma de brindar. A mitad del almuerzo sonó el timbre. Era Ramiro. Venía con sus hijos. No traían postres ni regalos, solo una bolsita de papel con pan recién horneado y una mirada distinta, menos nerviosa, más serena. Lucía, mi nieta, se acercó y me susurró: «¿Podemos almorzar contigo, abuelo?». Les hice lugar sin decir palabra. Comieron con nosotros, se rieron con Hilario, ayudaron a Martita a servir, y hasta Ramiro se animó a lavar los platos. Nadie mencionó el pasado, nadie lo necesitó. Lo importante era ese momento, esa mesa, ese olor a chile y carne que llenaba toda la casa, esa sensación de que, a pesar de todo, las cosas podían repararse, aunque no volvieran a ser como antes. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en el patio, mirando el cielo, sentado en la vieja silla de hierro que armé con retazos de obra hace décadas. Cerré los ojos y pensé en cómo habría terminado esta historia si me hubiera quedado callado, si hubiera aceptado el destierro, la humillación, el silencio. Me imaginé a mí mismo en un cuartito de un geriátrico, mirando la televisión sin volumen, esperando visitas que nunca llegarían. Y entonces agradecí a Hilario por no mirar para otro lado, al licenciado Malvárez por confiar en mí cuando yo ya no confiaba en nadie, a mi propio corazón, por no rendirse cuando todo parecía perdido. Y sí, incluso agradecí a Ramiro, porque sin su traición, quizá yo nunca habría descubierto lo fuerte que podía llegar a ser este viejo cuerpo. Los días siguientes fluyeron con calma. Los nietos comenzaron a venir más seguido, no por obligación, sino porque lo disfrutaban. Jugábamos a las cartas, hacíamos manualidades en el taller, les enseñé a clavar sin machucarse los dedos. Empecé a ver en ellos una semilla distinta, no la de la culpa heredada, sino la del cariño redescubierto. Ramiro venía en silencio, ayudaba en el jardín, pintó la verja de la entrada sin que se lo pidiera, incluso instaló un foco nuevo en el patio.
Poco a poco, sin discursos, estaba poniendo ladrillos donde antes había dejado ruinas. Yo no lo felicitaba, pero tampoco lo ignoraba. Solo lo dejaba hacer, porque a veces el verdadero perdón no se dice, se construye. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo: «Papá, estoy yendo a terapia. Necesitaba decirlo». Asentí con un leve gesto de cabeza. No le dije que estaba orgulloso, aunque lo estaba. Solo volví a llenar su taza y le pasé el azucarero. Porque entre hombres heridos, a veces un gesto dice más que 1000 palabras. Empecé a escribir más seguido en mi cuaderno. No solo sobre lo que me pasó, sino sobre todo lo que entendí. Llené páginas con dichos de Emilia, con recuerdos del pueblo, con anécdotas de la obra. Pensé en dejar ese cuaderno como parte de mi herencia, no por su valor económico, sino por el peso de lo vivido. Porque si algún día alguien en mi familia vuelve a olvidar lo que vale un viejo, ahí estará mi letra para recordárselo. También retomé las visitas al centro comunitario del barrio. Me pidieron que diera talleres de carpintería para jóvenes que no estudian ni trabajan. Al principio dudé, pero cuando vi la cara de los chicos, cuando sentí sus ganas de aprender, su respeto por alguien que aún sabe construir algo con las manos, no pude negarme. Volví a sentirme útil. Volví a escuchar ese sonido que tanto amaba. El de la madera cuando cede al serrucho. Como si hasta la materia entendiera que con paciencia y dirección todo puede transformarse. Una mañana después del taller, uno de los chicos, un morenito flaco con los ojos chispeantes, me dijo: «Don Eusebio, usted no parece de los que se rinde fácil». Le sonreí y le respondí: «Es que cuando uno se cae puede quedarse tirado o puede levantarse con más fuerza, pero eso no se enseña, mijo. Se aprende con los golpes». Esa noche volví a casa y abrí el cuaderno una vez más. Escribí: «Perdí mi paz, perdí mi familia, perdí mi dignidad, pero me las volví a ganar, una por una, y ahora sé que lo más valioso que tengo es haberme dado cuenta a tiempo». Y mientras la tinta se secaba sobre el papel, sentí algo que hacía décadas no sentía: orgullo por mí mismo. El domingo siguiente me levanté temprano, como siempre, pero con un propósito que me revoloteaba por dentro desde hacía días. Me puse la ropa limpia, me peiné lo mejor que pude frente al espejo del baño. Ese mismo espejo que tantas veces me había devuelto la mirada triste de un hombre golpeado por su propia sangre, y salí rumbo a la iglesia del barrio. Hacía años que no pisaba una misa completa, no porque no creyera, sino porque sentía que Dios, en algún momento, también me había olvidado. Pero ahora algo en mí había cambiado. No es que buscara perdón divino, ni bendiciones, ni redención. Lo que buscaba era agradecer, simple, directo, agradecer por haber sobrevivido a la tormenta. Me senté en la última fila, con el sombrero en la mano y el corazón en silencio. El padre Julián, un muchacho joven, recién llegado, habló en su homilía de perdonar sin olvidar y sanar sin rendirse. Y por primera vez en años, sentí que alguien decía en voz alta lo que yo llevaba escrito en el alma. Al terminar la misa, varios vecinos se me acercaron a saludar. Una señora con bastón me abrazó sin decir una palabra. Un joven me pidió que le enseñara a hacer taburetes de madera. Hasta el padre Julián me estrechó la mano y me dijo: «Don Eusebio, su historia me ha llegado al alma. Usted es un testimonio viviente de que los caminos torcidos también llevan a la verdad». Volví a casa caminando despacio, respirando hondo, sintiéndome liviano. Entré, dejé el sombrero en su gancho y fui directo al taller. El taller, ese espacio que había quedado abandonado durante tantos meses, con el polvo cubriendo las herramientas y las maderas apiladas, como si estuvieran esperando que sus sueños se despertaran. Limpié el banco de trabajo, afilé un par de formones y me puse a lijar una tabla sin pensar demasiado en qué iba a hacer.
Solo sabía que mis manos necesitaban volver a crear, como si la sanación pasara también por los dedos. Esa tarde vinieron mis nietos. Corrieron por el patio, se colgaron del limonero, revolvieron la alacena buscando galletas, y cuando les mostré el taller limpio, Lucía me miró con los ojos grandes. ¿Vas a volver a hacer juguetes, abuelo? Sonreí. ¿Y vos qué crees? Tomás me abrazó con fuerza. ¿Nos vas a enseñar? Claro que sí, mijo. Pero nada de cortar sin medir, ¿eh? Acá se trabaja como en las obras, con precisión y con respeto. Ramiro llegó un poco después, con una caja de herramientas en la mano. No dijo nada. Simplemente la dejó sobre la mesa de trabajo y se quedó parado, como esperando instrucciones. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, le hablé con ese tono que usaba cuando era muchacho. Si vas a estar en el taller, agarra un cepillo y ponete a limpiar esas maderas. Acá no hay jefes, todos trabajan. Me miró sorprendido, pero enseguida sonrió. Sí, señor. Así empezó una nueva etapa. No perfecta, no fácil, pero distinta. Ramiro venía cada sábado, a veces solo, a veces con los chicos. Me ayudaba en el jardín, pintaba con los nietos, leía el periódico conmigo en silencio. No hablábamos del pasado, ya no hacía falta. Su forma de moverse, de acercarse, de participar, decía más que cualquier disculpa. Una tarde, mientras tallábamos juntos un juego de dominó, me preguntó, ¿y vos cómo sabés que me estoy arrepintiendo de verdad? Levanté la mirada y le respondí sin dudar, porque ya no venís a justificarte, venís a escuchar, a estar. El que se justifica está defendiendo su orgullo. El que calla y se queda está reparando. A los pocos días, recibí una invitación del centro comunitario. Querían hacer un reconocimiento público por mi aporte al barrio. Iban a organizar una pequeña ceremonia y me pedían que aceptara una placa con mi nombre. Dudé. Yo nunca fui de premios ni de fotos, pero algo en mí me dijo que debía ir. No por mí, sino por los que vendrían detrás, por los que todavía callan, por los que no se animan. El día del evento, me vestí con la misma guayabera que usé el día que enterramos a Emilia. Esta vez no para llorar, sino para honrar. Me acompañaron Hilario, Martita, mis nietos, y Ramiro. Cuando me llamaron al frente, el director del centro habló de dignidad, de justicia, de valentía. Y luego me entregó una placa de madera, irónicamente de madera, que decía: «Al señor Eusebio Gutiérrez, por recordarnos que la dignidad no se hereda, se defiende». Me quedé mirando esa frase como quien mira un espejo, y comprendí que, aunque el camino había sido largo, por fin había llegado a un lugar donde podía quedarme. Esa noche, ya en casa, puse la placa en el taller, no en la sala, ni en la entrada, ni en la pared del comedor, en el taller, donde empezó todo, donde las manos y la paciencia todavía valen más que cualquier firma en un papel. Y antes de acostarme volví a escribir en mi cuaderno: no sé cuántos años me quedan, pero sí sé cómo quiero vivirlos, con calma, con verdad y con la certeza de que nadie tiene derecho a robarte tu historia. Hoy tengo menos de lo que tenía antes, pero también tengo más. Tengo paz, tengo respeto y tengo el amor que solo se da cuando uno ha sido herido y ha aprendido a sanar sin rencor. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y dormí sin pesadillas. Pasaron los meses como pasa el viento entre los árboles viejos, sin hacer escándalo, pero dejando huella. Los nietos siguieron viniendo. Aprendieron a clavar sin torcer los clavos, a lijar sin apurarse, a escuchar las historias que yo contaba entre martillazo y martillazo. Lucía me ayudó a pintar un banco de plaza que doné al jardín del centro comunitario, y Tomás talló su primer nombre en una tablita de cedro que colgamos con orgullo en el taller. Ramiro ya no venía a lavar culpas, venía a estar. Me ayudaba con lo que hiciera falta.
Se sentaba a mi lado sin esperar que yo le dijera nada. A veces hablábamos de tonterías. A veces solo nos quedábamos en silencio. Pero ese silencio ya no pesaba. Era como cuando uno termina una jornada larga en la obra y se sienta a mirar lo que levantó con sus propias manos, sin palabras, solo con presencia. Una mañana me trajo un regalo. Era una caja envuelta con papel craft y una cinta azul. La abrí con cuidado y adentro había una foto enmarcada. Yo, de joven, cargando a Ramiro en mis hombros, frente a la casa cuando apenas tenía 2 cuartos. En la parte inferior del marco, grabado en metal, había una frase: «Gracias por no soltarme nunca, ni siquiera cuando yo te solté primero». No dije nada, solo lo miré, me acerqué y le di un abrazo largo, apretado, como esos que te rompen por dentro para después volver a armarte distinto. Así cerramos ese capítulo, no con rencores ni discursos, sino con reconocimiento, con tiempo compartido, con la certeza de que, a veces, las familias también se reconstruyen, ladrillo a ladrillo, como una casa nueva sobre cimientos viejos. Y un día, simplemente, entendí que ya no necesitaba más justicia, ni más explicaciones, que ya no cargaba odio, ni pena, solo gratitud por haberme levantado cuando me quisieron ver caído, por haber recordado que mi historia era mía, y que nadie, ni siquiera un hijo, podía escribirla por mí sin mi consentimiento. Volví a viajar. Por primera vez desde joven, tomé un autobús para visitar pueblos que solo conocía por mapas. Comí tamales en plazas donde nadie me conocía. Dormí en hostales humildes. Conversé con desconocidos que me regalaban historias a cambio de las mías. Me descubrí libre, no por tener una cuenta llena en el banco, sino por tener el alma liviana, sin deudas emocionales. Hoy, mientras escribo esto en el cuaderno que ya casi no tiene hojas en blanco, siento que estoy listo, no para irme, para vivir, como se debe, con los pies firmes, el corazón tranquilo y los ojos abiertos. Y si llegaste hasta acá, si me escuchaste contar esta historia desde el fondo de mi alma, quiero hacerte una sola pregunta, de viejo a viejo, de persona a persona. ¿Vos qué elegirías? ¿Aguantar el desprecio en silencio por miedo a quedarte solo? ¿O levantar la voz, defenderte y empezar de nuevo? Yo ya lo elegí, y no me arrepiento. Contame en los comentarios desde qué ciudad o pueblo me estás escuchando. Dale like si esta historia te tocó el corazón, y suscríbete si llegaste hasta el final. Porque aquí seguiremos compartiendo historias reales, de las que no salen en los diarios, pero que se quedan para siempre en el alma. Gracias por acompañarme.